Entonces, ¿dónde y 5 rostros de la muerte? Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. El coco vino a decirme que la muerte me buscó, que la muerte me buscó. El coco vino a decirme. La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. André Malraux. Que cantando me encontró con el arpa y la jarana y de mí se enamoró. Y yo le dije sonriendo que cantando me encontró con el arpa y la jarana y de mí se enamoró. Bienvenidos y bienvenidas a 5 Rostros de la Muerte, una producción del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Les saluda Fernando Cervantes Zavala, desde las instalaciones del 104.1 FM Radio Universidad en Saltillo. En este episodio, hablaremos del final de la vida a través de la pantalla, el rostro del cine, un tema fascinante y profundo. Desde los primeros años del séptimo arte, la muerte ha sido una presencia constante en las historias que vemos. La pantalla grande ha retratado la muerte no solo como final, sino como tragedia, misterio, suceso, pérdida, como reencuentro y, en ocasiones, como liberación. Pero también le ha dado características de personaje en muchas historias, puesto que la muerte aparece con rostro humano, dialoga con los vivos, los reta, los guía o incluso los despide. A través de cada historia, nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, el duelo y la trascendencia. Por medio de la imagen y el sonido, el cine nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre lo que queda cuando alguien parte y sobre las distintas formas de decir adiós. Para hablar sobre este tema, me encuentro con el investigador Carlos Recio Dávila, quien nos acompañará en este recorrido por la narrativa visual. Carlos Recio Dávila es doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad Lumière en Lyon, Francia. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, su principal línea de investigación es la semiótica visual y urbana. Ha publicado 7 libros de autoría individual, entre ellos El habla del norte de México, Voces y expresiones, y Tarjetas postales de la época de oro en Saltillo, de 1900 a 1914. Entre el 2008 y 2020, publicó 7 capítulos sobre fotografía mexicana en libros del Grupo de Investigación sobre la Imagen en el Mundo Hispánico en Francia. Ha sido profesor invitado de universidades de México, Francia, Italia, Polonia y Corea del Sur. Doctor Carlos, bienvenido a 5 Rostros de la Muerte. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, Fernando, pues gracias también por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias, pues platíquenos un poco sobre cómo es que es representada la muerte en el cine. Bueno, el cine tiene pues ya casi un siglo y medio de vida y la primera película, que podríamos decir es una especie de película de terror todavía pues digamos muy primaria, es justamente de 1896 de Georges Méliès y se llama La Mansión del Diablo o La Casa Encantada o El Castillo Encantada. A partir de entonces y a lo largo de toda la historia, como has comentado, ha habido como uno de los temas recurrentes la presentación de la muerte en distintos géneros, tanto en la tragedia como en el drama y en la comedia. De manera que vamos a, si te parece, a comentar sobre 3 películas, bueno, 4 con La Mansión o El Castillo del Diablo o Encantado, que es de 1896, y cómo se representa la figura de la muerte en ellos. Por supuesto, claro que sí. Cuéntenos cuáles son estas 3 películas, bueno, 4 de las que vamos a hablar el día de hoy. Sí, además de la de Georges Méliès, que fue el creador o iniciador del lenguaje en el cine a través de lo que llama la diégesis, es decir, el cine de ficción. Tenemos, aparte de esa de la Casa Encantada o El Castillo Encantado,
Otra película de 1957 que es El séptimo sello, de Ingmar Bergman, que hace referencia el título justamente a una escena del apocalipsis, ¿no? Del fin de la humanidad. La segunda película es mexicana, de 1960, viéndolas cronológicamente, y es Macario, de Roberto Clásico. Gabaldón, muy conocida por todos, seguramente la mayor parte de nosotros la hemos visto. Y la tercera, quizás sea menos conocida, es una película francesa, de 1978, que ya es a color, todas las demás son en blanco y negro, que se llama La habitación verde, de François Truffaut, y que fue, pues, digamos, casi de las últimas películas que hace, porque él muere 5 años después. ¿Cómo se representa la muerte? Bueno, la figura de la muerte, en el caso de Méliès, es muy interesante porque hay una referencia con lo diabólico. De hecho, Méliès se apodaba a sí mismo Mefistófeles. Era un mago, ¿verdad? Tenía su teatro, el Teatro Houdini en París, que nada tiene que ver con el escapista, era simplemente el nombre, y hacía muchos trucos a través de la interrupción de la secuencia cinematográfica, donde aparecen y desaparecen las figuras, se cortan cabezas, hay explosiones, etc. Y en este caso trata de un caballero, dos caballeros medievales, se refiere a la Edad Media, que llegan a un castillo que parece estar abandonado, y lo primero que ven es un esqueleto, es decir, la primera figura de la muerte es un esqueleto. En otra película de Méliès también se verán esqueletos con guadañas y con una especie de hábitos franciscanos muy largos. Entonces hay esa figura recurrente del esqueleto, el hábito, la guadaña que ciega, así como ciega el trigo, pues también ciega las vidas humanas. Y lo interesante en esta película es como lo primero que ven después del esqueleto es un murciélago, y el murciélago se convierte en esqueleto porque representa la muerte, y ese esqueleto se convierte en el diablo que los ataca. Entonces hay esa especie de trilogía en la casa o el castillo encantado de la muerte con seres nocturnos, como es el murciélago, y también con lo demoníaco, lo diabólico. Eso ocurre, bueno, en la primera película. En el séptimo sello de Ingmar Bergman, de 1957, estamos ahora en Suecia, es decir, en el norte de Europa, y aquí la muerte, curiosamente, es un personaje masculino encarnado, es decir, es un personaje, pues digamos que parece ser robusto, de acuerdo a cómo se ve la cara, no es el esqueleto, está encarnado, y es color totalmente blanco. Él utiliza un hábito, constantemente levanta las manos, entonces se ve que las mangas del hábito no solo son muy anchas, sino también bastante largas, que prácticamente sus manos no se ven, o posiblemente no las tenga. Y se aparece a un caballero que recién regresa a las cruzadas, 10 años después de haber participado en esta intención de reconquista de la Tierra Santa, y que llega a un lugar indefinido de Europa que parece ser el norte, porque en vez de haber playa, pues hay piedras, y está descansando con su escudero cuando se aparece la muerte. Entonces, en el séptimo sello, la muerte es un personaje masculino con carne, como si fuera una persona real, con una mirada terrible. En el caso de Macario, muy presente en el imaginario colectivo mexicano, es una película en blanco y negro también, de 1960, y ahí aparece como un indio de sombrero largo, ancho, de paja, vestido con una especie de jorongo, y lo interesante en su rostro, es un rostro muy memorable, es que pues prácticamente está casi descarnado, es decir, es muy extremadamente delgado, con los ojos desorbitados, etc. Y finalmente, en La habitación verde no hay una presencia real de la muerte como un personaje, simplemente hay su manifestación, digamos, casi invisible o sugerida a través del cementerio donde está enterrada la esposa del protagonista, pero también justamente la habitación verde, que tiene una decoración verde, que hablaremos quizá más adelante porque es de color, donde tiene 4 o 8 velas que iluminan el rostro de su amada, que son fotos de perfil, de frente, de su rostro en primer plano, y de manera que la muerte es sugerida a través de las fotografías, tanto de su esposa, que había muerto poco después de que se había casado el protagonista, Julian Daven, pero también de todos los conocidos que habían muerto en la guerra, porque estamos hablando de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial.
Qué interesante, doctor. Y hablemos un poco más sobre los personajes de estas películas. ¿Qué actitud tienen sobre la muerte? ¿Cómo es que ellos afrontan este concepto de la muerte? ¿Le tienen miedo? ¿Se sienten asustados? ¿O les son indiferentes? Bueno, en realidad en estas películas no se manifiesta como tal directamente un temor. Sí hay resistencia, la primera palabra es resistencia, y más que miedo es quizá por el desconocimiento que se tiene de lo que sigue, de lo que hay más allá. Entonces, primero es la resistencia, al grado que ellos quieren ganar unos cuantos segundos más o minutos de tiempo, y en el caso de Bock, que es este caballero medieval que ha habido las cruzadas en la película El Séptimo Sello, le propone a la muerte, cuando se le aparece este sujeto encarnado, etcétera, en la costa del mar, le propone una partida de ajedrez. Dice, si yo gano, me perdonas la vida, y si tú ganas, pues muero en ese momento. Y toda la película va sobre ese trama, entrelazada con otras historias de unos juglares, de una taberna, donde recurrentemente aparece el juego de ajedrez y cómo aparentemente va ganando el caballero, en ocasiones también la muerte. Pero en pocas palabras, esa actitud de resistencia implica el poder ganar un poco más de tiempo de vida a través del partido de ajedrez. En el caso de Macario, cuando Macario es un hombre muy pobre que quiere comerse un pavo él solo. Entonces su esposa roba un pavo a los patrones ricos para que se lo pueda comer solo, porque tiene muchos hijos y padece mucho hambre. Entonces él se va al bosque para comérselo solo. Se le aparece el diablo, que le ofrece riquezas, se le ofrece el bosque, que le ofrece plata, monedas de oro, y él se resiste porque sabe que pues algo mal habido va a acabar mal. Se le aparece Dios en forma de un anciano que también le pide compartir el pavo, y él también se niega. Y el tercer personaje es la muerte. Y con la muerte, en el bosque, sí comparte el pavo, decide compartirlo porque piensa que en lo que comen los dos el pavo, su vida se va a alargar. Ya no están pensando ni Bock en El Séptimo Sello, ni Macario en esta película que lleva su nombre, del protagonista, en vivir muchos años más, simplemente el vivir un poco más de tiempo. Entonces hay esa resistencia. Y el segundo elemento que vemos sobre todo en la película de La Habitación Verde es la negación. La Habitación Verde trata de un periodista que está obsesionado con el tema de la muerte. Él es periodista de un periódico que se llama El Globo, en provincia, que está a punto de quebrar, y que él vive en el pasado, que le gusta escribir las notas necrológicas de los fallecidos en el pueblo. Y su esposa había muerto poco después de que él regresó de la guerra, Julian Daven, se llamaba Julie justamente la esposa. Se casan después de la guerra, ella muere y él se resiste a su muerte. Entonces no hay propiamente una resistencia porque la mujer ya murió, sino que hay una negación, y la forma en que niega la muerte es venerándola con veladoras, con muchas fotos, 6, 8 fotos, cuando estaban recién casados, cuando aparece ella en distintos estudios, etcétera. Y incluso en la lápida de su muerte hay una foto de Julie de perfil. Es tanta su resistencia, más bien la negación a que ella haya muerto, porque ella quiere mantenerla viva a través de las imágenes, a través de las velas, que le pide a un escultor que haga una figura de ella. Y sí se parece mucho, pero pues es una figura de plástico o de algún material que no es propiamente bronce, y no le gusta, y obliga a que el artesano destruya esa figura, que es como una especie de maniquí, es inmóvil. Entonces tiene un encuentro con otra muchacha, Cecilia, que también en un momento dado se obsesiona con la muerte de su amante, y los dos pues bueno tienen esa misma posición, no de resistencia sino de negación a que haya muerto una persona muy querida. Qué interesante, doctor. Como usted bien menciona, estas 3 películas son de distintos países, uno de ellos México, orgullosamente. ¿Cuáles serían algunas de las diferencias culturales significativas en esta representación y el tratamiento de este tema que es la muerte? Bueno, hay que pensar que las 3 películas corresponden al mundo occidental, que corresponden al mismo periodo de la historia contemporánea del mundo, que es la época de la Guerra Fría,
que realmente la Guerra Fría no tiene mucho que ver con el tratamiento de la muerte, pero sí hay un fenómeno de temor en el mundo occidental y en el mundo incluso oriental por el fantasma de una posible tercera guerra mundial, y por eso es la Guerra Fría. Es decir, los países poderosos, la Unión Soviética y Estados Unidos, no se pelean entre ellos, pero se pelean en Vietnam, se pelean, bueno, en Indochina un poco antes, en Cuba, en América Latina, etc. De manera que hay un ambiente que es propicia en esa época algo que todo mundo teme, que es una tercera guerra mundial y la desaparición, pues, de la especie humana. Sin embargo, sí hay diferencias. Vamos a empezar hablando de las semejanzas. Ya hablamos que hay un mismo imaginario social de lo que puede pasar con una guerra, pero en las tres películas tenemos una iluminación sombría. Es decir, generalmente la muerte pertenece prácticamente en todas las culturas al inframundo, y el inframundo es el subsuelo, son las grutas, son las cuevas, incluso los entierros, lo vemos aquí con los chichimecas, por ejemplo, eran en las cuevas, en las grutas. En Egipto, en Palenque, pues era abajo de las pirámides, de manera que está presente esa idea de que el mundo de los muertos pertenece a la ultratumba y por lo tanto al inframundo, por lo tanto se resuelve con una iluminación sombría en blanco y negro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las imágenes en color de La habitación verde? Bueno, también son muy oscuras. Es una película donde ocurre en interiores, ocurre por lo general de noche, hay muy pocas escenas de día. En La habitación verde, que tiene un tapiz verde muy típico de la bella época de Europa de principios del siglo, con flores rosas y amarillas, pero bueno, esa habitación se incendia accidentalmente, entonces él se empieza a venerar a su mujer en el panteón y patrocina la reconstrucción de la capilla del panteón para poder venerar ahí a sus muertos, entre ellas a Julie, su esposa fallecida. Entonces es el interior de la capilla donde hay muchas velas, es el cementerio, que también generalmente las escenas son nocturnas, y tenemos entonces que aún en color hay una iluminación sombría, pero también en las tres películas hay un ambiente bucólico. Es decir, bucólico se refiere a paisajes del campo, el bosque, por ejemplo, en el caso de Macario, él muere en el bosque donde va a comerse el pavo, el cementerio en el caso de François Truffaut con La habitación verde, en habitaciones oscuras, incluso en el séptimo sello, la acción que se desarrolla en la Edad Media, hacia el año quizá 1200, en la época de las Cruzadas, se desarrolla no en la ciudad sino en el campo, y el ambiente es una taberna, es el campo donde hay un campamento de juglares o de cómicos que curiosamente es una pareja joven que tiene nombres religiosos, que quizá ahorita platicaremos sobre la presencia de la religión, pero a fin de cuentas tenemos esa situación de que no se diferencian en términos de iluminación, es una iluminación más o menos sombría, quizá no tanto en el séptimo sello, pero sí hay escenas interiores importantes, un ambiente bucólico también, y la diferencia evidentemente es en el vestuario y es en las acciones. Hay juglares en la Edad Media, pero en el México virreinal en el que se desarrolla Macario, en la Ciudad de México, pero también los poblados rurales. Y finalmente en La habitación verde es un pequeño pueblo. O sea, sí hay diferencias por el ambiente, el contexto, digamos, geográfico, pero no hay grandes diferencias en términos del uso de los escenarios bucólicos, de la iluminación un poco sombría, oscura, etcétera. Entonces podríamos decir que podemos hablar de ciertos elementos uniformes en las tres películas. Tanto la película de Macario como la del séptimo sello se encuentran en blanco y negro, y la de La habitación verde ya es a color. Sí. Cuéntenos un poco sobre esta diferencia. ¿Considera usted que los colores pueden influir en una película que aborda este tema, el de la muerte? ¿Qué nos podría agregar sobre el tratamiento del color en este caso en particular? Sí, bueno, hay que recordar que en el mundo de la fotografía y en general de todo tipo de imágenes, digamos referenciales, que incluye las imágenes del movimiento como el cine, que hacen referencia a la realidad, el blanco y negro realmente nos envía a una expresión, es decir, no lo que observamos, lo vemos mucho por ejemplo en el cine soviético,
de principios de siglo, pero también en el cine expresionista alemán, el blanco y negro es muy expresivo justamente, es decir, nos muestra con mucha mayor precisión los gestos, los detalles, los movimientos. En cambio el color, su principal característica es la capacidad de descripción. Y en ocasiones hay gente, bueno, en el mundo de la fotografía, Sebastião Salgado, por ejemplo, que casi toda su vida, a pesar de que, bueno, murió hace poco, fue contemporáneo y prefirió el blanco y negro. Manuel Álvarez Bravo fue otro de ellos, porque el blanco y negro es expresivo, permite que nos observemos más el interior, podríamos decir, de la gente, nos da una sensación incluso más íntima. El color, el problema que tiene es que el color distrae. En la descripción a veces nos perdemos un poco en esos aspectos cromáticos de muchos tonos, y por eso, a pesar de que las dos primeras películas son en blanco y negro, que queda muy claro que son expresivas, y La habitación verde, que en realidad es ya es pancromática, es a todo color, pero en realidad yo diría que casi es tricromática, es decir, no hay colores vivos, hay colores sepia o colores amarillos en el caso de las velas. La iluminación sombría también impide percibir la gama cromática, la gran variedad de la gama cromática. No es posible percibirla con pues como una película que puede ser una comedia o que puede ser un drama. Entonces sí, el color tiene esa característica de describir, y por lo tanto su impacto a nivel de la percepción que se quiere lograr en estos casos, de pues un poco de lo misterioso, de quizá lo tétrico en algún momento, el blanco y negro es mucho más propicio. ¿Qué otras películas nos dejaría como recomendación para adentrarnos en estas representaciones que se hacen sobre la muerte en lo que es el cine? Bueno, definitivamente el expresionismo alemán de los años 20, 30, Nosferatu, por ejemplo, hay algunas que son clásicas en ese sentido. Tenemos el Gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, que no tratan propiamente de la muerte, pero sí del deseo de dominar a otros, bueno, y provocar evidentemente la muerte, ¿no? Pero quizá, bueno, yo quisiera mencionar ahorita 4 películas o 5, 4 de ellas mexicanas, que son dramas, que tienen que ver con el misterio, con las cuestiones de fantasía, son comedias, una de ellas es una comedia negra, y la primera, por orden cronológico, podríamos decir que es El esqueleto de la señora Morales, que es una comedia negra, que trata de un taxidermista que tiene una esposa que es terrible, es insoportable. No le gusta que el personaje coma carne, que tenga cierto comportamiento que es totalmente normal. Entonces lo tiene harta y decide asesinarla. Creo que le ahorca, no recuerdo, pues realmente la mata. Y pues un poco así de manera escatológica exhibe su esqueleto, porque él era taxidermista. Uh-huh. El esqueleto de la señora Morales lo exhibe en la vitrina, en el aparador donde tiene otros animales disecados. Entonces lo acusan del crimen porque observan que tiene una falla en una rodilla y su esposa había tenido una falla, y bueno, hay todo un desarrollo a partir de ahí, pero el tema central es la muerte, pero a partir de un asesinato. Otra película más o menos contemporánea, también de los 60, es Viento Negro, de Servando González, es el director, en 1964, y está basada en un hecho real. Cuando se hace el tren en el desierto de Sonora, en el altar, mueren, eso es el hecho real, mueren algunos constructores, y aquí David Reynoso, que es el protagonista, pues está en esa construcción, pero decide morir porque ha perdido, su esposa le pide el divorcio a distancia por una carta, porque pierde a su mejor amigo muerto en el desierto, y pierde la amistad. Entonces no encuentra más motivo para vivir. El desierto también es impresionante, pero hay un niño mayo de la etnia, una etnia de Sonora, que se aferra a él, que lo quiere mucho y no quiere que se vaya, y bueno, a partir de ahí hay todo un desarrollo, ya en la segunda parte, a partir de el deseo de la muerte y la posibilidad de resistirse a ella, de no llevarla a cabo, porque pues, se trataría de un suicidio. Entonces, Viento Negro, de Servando González, 1964. La tercera es muy divertida, está basada en una obra de teatro, se llama Los cuervos están de luto, tiene que ver algo con la fantasía, con el misterio, 1965,
de Francisco del Villar y dirigida por él, y actúa Silvia Pinal. Se trata de un hacendado que es muy tacaño y que pues está a punto de morir, y los herederos ya quieren la herencia. Hay un hijo ilegítimo que parece ser que va a ser el que hereda todo, entonces ellos pues están esperando que muera, quieren quemar el testamento, y como el señor no se muere, pues para que se anime a morir ponen, cuando él está en el lecho, en su cama, digamos, ahí un poco agónico, y no muere, ponen un ataúd que ya lo habían comprado frente a la puerta de su recámara para ver si viendo el ataúd se anima a morirse. Entonces también es muy divertida. Y finalmente, hay otra de Buñuel, Luis Buñuel, es de los años 60, no recuerdo exacto el año, se llama Ensayo de un crimen. El protagonista, tiene por nombre en la película Archibaldo de la Cruz, y él piensa que desde niño, con solo pensar o desear que muera alguien, esa persona muere. Y hay una casualidad al inicio, donde la sirviente de su casa lo regaña, él dice ojalá se muera, y cuando sale la muchacha la atropellan. A partir de entonces él se da cuenta o piensa que con el pensamiento tiene el don de que la gente muera en poco tiempo, y ocurre en 2 o 3 ocasiones. Entonces por ahí va la trama, también es interesante, es un poco comedia dramática. Y por último, una película que a mí me gustó mucho de joven, de adolescente, cuando recién entré a la universidad, es americana, El cielo puede esperar, de Warren Beatty, que trata de un jugador de fútbol americano que al pasar por un túnel, y otra vez la referencia del túnel con el inframundo, es atropellado por un tráiler y se muere. Pero cuando llega al cielo le dice a San Pedro que no debía haberse muerto, por lo tanto lo regresan a la tierra, pero su cuerpo no lo encuentran, entonces tienen que poner su espíritu en distintos cuerpos, ¿no? Buscando su propio cuerpo. Curiosamente esa película tiene colores muy apastelados, azul, celeste, rosa, etc. Tratamiento distinto de la muerte porque es una comedia. Pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas excelentes recomendaciones. Gracias, Fernando, y pues espero que haya gustado el auditorio y sobre todo que les anime también a ampliar su visión del cine. Hoy hemos recordado que el cine no solo entretiene, también nos enseña a mirar lo inevitable desde otros ojos. A través de la cámara, la muerte se convierte en metáfora. Me encabrona que la gente no entienda. Se les dice. Mira, este güey seguro apuesta. Hermano, qué bonita gorra. Te gustan los deportes, ¿no? Pero también lo eterno. Me gustan. ¿Y apuestas, güey? Agradecemos profundamente al doctor Carlos Recio por compartir su mirada sobre este tema que atraviesa la vida y el arte. ¿Por qué, güey? Pues a ver, me dieron 1,000 sin depósito. Así llegamos al final de 5 rostros de la muerte. Una serie en la que aprendimos que hablar de la muerte no es un acto de tristeza. Papito, te lo recomiendo, lo que te prometen te lo cumple, no como otras, ¿va? México tiene una tradición de celebración de la muerte reconocida en todo el mundo. ¿Y qué tengo una que hacer para herencia que nos enseña a honrar la memoria, a reconciliarnos con la ausencia y a celebrar la vida que permanece. Pero a lo largo de estos 5 episodios, descubrimos también que la muerte no es solo nuestra cultura, sino una experiencia universal que puede entenderse desde el arte, la ley, la palabra, la mente y la tradición. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Les habló Fernando Cervantes Zavala para el 104.1 FM de Radio Universidad en Saltillo. En controles técnicos agradezco a Silvia de la Cruz. Cada rostro de la muerte nos recordó, en el fondo, que hablar de la muerte es hablar de la vida, de lo que amamos, de lo que dejamos y de cómo elegimos ser recordados. Hasta luego. Investigación y montaje, Silvia de la Cruz Ruiz. Una producción del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila.